Quemé la imagen de un santo. No por accidente, no por ignorancia. La quemé a propósito. Con rabia, con odio, con toda la rebeldía que cargaba dentro del pecho. Tomé aquella foto del beato Carlo Acutis, aquel chico de 15 años del que todo el mundo habla maravillas. Le prendí fuego y la vi convertirse en cenizas. ¿Y sabes qué sentí? Nada. Bueno, mentí. Sentí placer. Placer en desafiar. Placer en escupir en la cara de una fe que consideraba falsa, hipócrita, manipuladora. Era ateo militante. Odiaba la religión. Odiaba la iglesia, odiaba la idea de Dios, y tenía motivos, o al menos pensaba que los tenía. Pero, hermano, hermana, lo que me pasó minutos después de quemar aquella imagen, eso no tenía ningún motivo para explicarlo. Y hasta hoy, años después, todavía tiemblo cuando lo recuerdo. Si te dijera que Dios me respondió en el mismo instante, de una manera que quebró todos mis argumentos, ¿me creerías? Lo que voy a contarte ahora no es teoría, no es doctrina, es lo que viví, lo que me derribó, lo que me rehizo. São Paulo, Brasil, septiembre de 2021. No tenía idea de que aquel acto de odio sería el último acto del hombre que era. Mi nombre es Ricardo Almeida. Tengo 34 años hoy, pero en la época de esta historia tenía 31. Crecí en una familia católica, madre devota, padre que iba a misa todos los domingos, abuela que rezaba el rosario todos los días. Fui bautizado, hice mi primera comunión, fui monaguillo. Era aquel chico bueno, ¿sabes? Que ayudaba al sacerdote, que servía en el altar, que todo el mundo pensaba que iba a ser seminarista. Pero la vida tiene una forma de mostrarte cosas que destruyen lo que creías. Cuando tenía 14 años, mi padre murió. Cáncer. Rápido, agresivo. 6 meses del diagnóstico hasta el entierro. Recuerdo a mi madre rezando, todos los días, el rosario, las novenas, las misas, las promesas. Dios lo va a curar, Ricardo. Dios es bueno, Dios escucha. Pero Dios no lo curó. Mi padre murió gritando de dolor, delgado, irreconocible, en una cama de hospital que olía a desinfectante y desesperación. Y yo, afuera de la habitación, a los 14 años, mirando una imagen de Nuestra Señora en la pared, sentí odio. Odio hacia ella. Odio hacia Dios. Odio hacia la fe que prometía curación y entregaba un ataúd. En los años siguientes, me alejé completamente. Dejé de ir a misa. Dejé de rezar. Me quité la cadena con la medalla de San Benito que mi abuela me había dado. Mi madre lloraba. Mi abuela insistía. Vuelve a Dios, hijo mío. Él tiene un plan. Y yo respondía con veneno. Si su plan era hacerme sufrir, entonces no quiero nada con él. En la escuela comencé a leer. Mucho. Dawkins, Hitchens, Nietzsche, Feuerbach. Me volví ateo. No aquel ateo pasivo que simplemente no cree y ya. Era el ateo agresivo, el ateo que atacaba, que debatía, que destruía argumentos de creyentes en las redes sociales. Entraba en grupos católicos en Facebook solo para burlarme. Solo para desmoralizar. Solo para mostrar cómo eran ingenuos, alienados, tontos. Tenía placer en eso, placer en ver su desesperación intentando convencerme, placer en reírme de su fe. Me gradué en Derecho. Me hice abogado. Me casé con Julia, una mujer que pensaba como yo. Agnóstica, liberal, racional. Vivíamos en São Paulo, en un departamento pequeño pero cómodo, cerca de la Avenida Paulista. Trabajaba mucho, ganaba bien, vivía bien. Pero por dentro estaba vacío. Llenaba ese vacío con trabajo, con bebida, con peleas en las redes sociales, con debates interminables sobre cómo la religión es el opio del pueblo, cómo Dios es una invención, cómo los santos son ídolos de gente ignorante. Tenía argumentos para todo, pero no tenía paz para nada. En 2020, durante la pandemia, descubrí al beato Carlo Acutis. No porque lo busqué, sino porque estaba en todas partes.
jóvenes católicos compartiéndolo, páginas de parroquias publicándolo, hasta influencers hablando sobre él, el santo de Internet, el patrono de los jóvenes, el gamer que se volvió beato. Leí sobre él, vi las fotos, vi el cuerpo incorrupto expuesto en Asís, ¿y sabes qué sentí? Asco. Asco de aquella manipulación barata, de aquel intento desesperado de la Iglesia de mantenerse relevante usando a un chico muerto. Comencé a hacer publicaciones atacando a Carlo Acutis. Están idolatrando un cadáver embalsamado. La incorrupción no es milagro, es técnica de conservación. ¿Este chico murió de leucemia y ustedes piensan que es santo? ¿Dónde estaba su Dios cuando estaba sufriendo? Recibía cientos de respuestas. Católicos furiosos. Católicos intentando convertirme. Católicos diciendo que iban a rezar por mí. Y me reía. Me reía de todos ellos. Respiraba odio. Pero por dentro, ya estaba muerto hace mucho tiempo. Hasta que, en septiembre de 2021, decidí hacer algo que, hasta hoy, me avergüenza profundamente. Decidí grabar un video quemando la imagen de Carlo Acutis, en vivo, en internet, para que todos vieran, para probar que él no era nada, que Dios no iba a hacer nada, que todo era mentira. No sabía, hermano, hermana, que estaba a punto de meterme con algo que no entendía, y que ese algo me iba a responder. Era un viernes por la noche. Julia había salido con sus amigas. Estaba solo en casa. Había bebido. No mucho, pero suficiente para estar desinhibido. Entré en un grupo de debate sobre religión en Telegram. Todo el mundo estaba discutiendo sobre Carlo Acutis de nuevo. Alguien había publicado una foto de él, aquella famosa, del cuerpo expuesto, con la ropa de jeans y zapatillas. Y los comentarios eran los de siempre. ¡Qué santo hermoso! Él intercede por nosotros. Beato Carlo, ruega por nosotros. Leí aquello y sentí una rabia subiendo. No sé explicarlo. Era como si algo dentro de mí dijera, basta, voy a acabar con esta farsa. Me levanté del sofá, fui hasta mi oficina, encendí la computadora, abrí Photoshop, busqué una imagen de Carlo Acutis en alta resolución, la imprimí, una hoja A4, a color. Su rostro sonriendo con aquella paz irritante. Tomé la hoja, la miré y hablé en voz alta. Vamos a ver si eres santo de verdad. Monté el celular en un trípode improvisado. Abrí Instagram. Me preparé para hacer un vivo. Puse la imagen de Carlos sobre la mesa. Al lado, un encendedor. Iba a quemar aquella imagen en vivo. Iba a desafiar a Dios. Iba a mostrarle a todo el mundo que nada iba a pasar, porque Dios no existe, y los santos son fantasía. Presioné iniciar transmisión. 3 personas entraron, después 5, después 10. Comencé a hablar. ¿Qué tal, gente? Hoy voy a hacer un experimento. Voy a quemar la imagen de este tal Beato Carlo Acutis, que todo el mundo trata como si fuera el nuevo Jesús. Vamos a ver si Dios va a hacer algo. Vamos a ver si este santito me va a impedir. Los comentarios comenzaron a aparecer. ¿Estás loco? Dios te va a castigar. Para con eso. Voy a rezar por ti. Me reí. Reza, reza mucho, porque lo voy a hacer ahora. Tomé la imagen de Carlo, la sostuve frente a la cámara, tomé el encendedor y le prendí fuego. La llama subió rápido. El papel se incendió en el borde, fue consumiendo la imagen. El rostro de Carlo comenzó a derretirse. La tinta se quemaba. El olor a papel quemado llenó la sala. Sostenía la punta de la hoja mirando. Los comentarios explotaban. Te vas a arrepentir. Dios te está viendo. Esto es blasfemia. Y yo me reía. ¿Ven, gente? No está pasando nada. Dios no existe. Los santos no protegen nada. Todo es invención. La imagen se convirtió en cenizas. La tiré en el cenicero. La mostré a la cámara. Listo. Se acabó. ¿Dónde está el castigo divino? ¿Dónde está el rayo? ¿Dónde está el milagro? Esperé. 10 segundos. 20. Nada. Sonreí. ¿Ven?
Todo mentira. Iba a apagar el vivo, pero entonces algo sucedió. Algunos desafíos duran segundos, pero destruyen una vida entera. En el momento exacto en que iba a apagar el vivo, sentí un dolor en el pecho. No era dolor de corazón, no era físico, era otra cosa. Era como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi pecho y apretado. Solté el celular. Llevé la mano al pecho. Intenté respirar. Calma, Ricardo. Es ansiedad. Es el alcohol. Pero el dolor aumentó. Y junto con el dolor, vino algo peor. Peso. Un peso absurdo, aplastante, como si toneladas hubieran caído sobre mí. Caí de rodillas. Allí mismo, frente a la cámara, en vivo, con las personas mirando. Intenté hablar, pero no salía sonido. Intenté levantarme, pero mis piernas no obedecían. Y entonces, escuché. No con los oídos, pero escuché. Una voz, suave, calmada, pero firme. No era mi voz, no era voz de hombre, era de niño. Y dijo, ¿por qué me odias? Me congelé. ¿Quién? ¿Quién está hablando? La voz continuó. Nunca te hice daño. ¿Por qué me odias? Miré alrededor. Nadie. Estaba solo. Pero sabía quién estaba hablando. Era él, Carlo. Comencé a temblar. Mis manos sudaban. Mi corazón se disparó. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Pero estaba pasando. La voz continuó, ahora más cerca, como si estuviera justo a mi lado. No me odias. Odias tu dolor. Y ahí, hermano, hermana, me desmoroné. Todo vino de una vez. La muerte de mi padre, la rabia, el vacío, la soledad, el odio. Todo lo que había empujado debajo de la alfombra por 17 años explotó. Comencé a llorar. No aquel llanto contenido, aquel llanto de niño, de desesperación, de dolor puro. Caí boca abajo en el piso, sollozando, gritando. Solo quería que no hubiera muerto. Solo quería a mi padre de vuelta. Y la voz suave respondió. Él está bien. Y te ama. No sé cuánto tiempo estuve allí. Pueden haber sido 5 minutos. Puede haber sido media hora. Cuando levanté la cabeza, el celular todavía estaba grabando, pero el vivo había caído. Miré el cenicero, las cenizas de la imagen de Carlo, y sentí una vergüenza tan profunda, tan devastadora, que deseé desaparecer. Apagué todo. Fui al baño. Me eché agua en la cara. Me miré al espejo. Y por primera vez en años, no reconocí al hombre que estaba allí. ¿Quién eres, Ricardo? Ya no lo sabía. Julia llegó a casa alrededor de medianoche. Estaba sentado en el sofá, en la oscuridad, mirando la pared. Amor, ¿estás bien? No respondí. Encendió la luz. Vino hacia mí. Ricardo, ¿qué pasó? La miré. Y hablé con la voz temblando. Creo que Dios existe. Frunció el ceño. ¿Cómo así? Le conté todo. El vivo, la imagen, el fuego, el dolor, la voz. Me miró como si me hubiera vuelto loco. Ricardo, ¿bebiste? Estabas estresado. Fue una crisis de ansiedad. No lo fue, Julia. Escuché. Sentí. ¿Escuchaste qué? Estás delirando. Y quizás lo estaba. Pero sabía lo que había vivido. Aquello no era delirio. Era real. En los días siguientes, entré en colapso. No podía trabajar. No podía comer. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carlo quemándose. Y escuchaba aquella voz. ¿Por qué me odias? Comencé a investigar sobre él. Obsesivamente. Leí todo. Vi todo. Testimonios, milagros, su vida, su muerte, el proceso de beatificación. Y mientras más leía, más me quebraba. Porque me di cuenta de algo terrible. Había quemado la imagen de alguien que nunca me hizo daño. De alguien que pasó toda su vida amando a Dios y sirviendo a otros. Había escupido en algo sagrado. Y peor, lo había hecho con rabia de mí mismo.
En aquel piso frío, lo más quebrado no era la imagen quemada, era mi corazón. Una semana después, tomé una decisión. Necesitaba ir hasta él. Necesitaba pedir perdón, personalmente. Compré un pasaje a Italia, a Asís, al santuario donde el cuerpo de Carlo está expuesto. Julia pensó que era una locura. Mi madre lloró de felicidad, pero sabía que necesitaba hacer esto, porque si no iba a morir por dentro. Y esta vez, para siempre. Noviembre de 2021, 2 meses después del vivo. Estaba en el avión, São Paulo-Roma. Después, tren a Asís. Julia no fue conmigo. No entendía, y no la juzgaba. Yo mismo no entendía completamente. Solo sabía que necesitaba estar allí. Llegué a Asís una tarde gris. La ciudad es pequeña, medieval, toda en piedra. Me hospedé en una posada simple. Casi no dormí. Al día siguiente, bien temprano, fui hasta el santuario de Santa María Maggiore, donde está el cuerpo de Carlo. Cuando llegué, había una fila. Jóvenes, en su mayoría, de varias partes del mundo. Italianos, brasileños, estadounidenses, filipinos, todos allí por el mismo motivo. Carlo. Entré en la iglesia. El ambiente era silencioso, reverente. Y allí al frente, en un altar lateral, dentro de un relicario de vidrio, estaba él. Carlo Acutis. Su cuerpo, vestido con jeans, sudadera, zapatillas, acostado, como si estuviera durmiendo. Me acerqué despacio. Mis piernas temblaban. Cuando llegué bien cerca del vidrio, me detuve. Y miré. Aquel rostro que había quemado con odio, estaba allí, sereno, en paz, casi sonriendo. Y yo, hermano, hermana, me desmoroné de nuevo. Caí de rodillas allí mismo, frente a todo el mundo. Apoyé la frente en el vidrio frío y comencé a llorar. Comencé a pedir perdón, en voz baja pero con toda la fuerza de mi alma. Perdón, Carlo, perdón, no sabía. Estaba enojado, estaba perdido. Perdón, por favor, perdón. Repetí esto varias veces, no sé cuántas, hasta que, en algún momento, lo sentí de nuevo. Aquel calor, aquel peso. Pero esta vez, no era aplastante, era acogedor, como un abrazo. Y aquella misma voz, suave, dijo dentro de mí: ya te perdoné. Me quedé allí por casi 1 hora. Recé. Por primera vez en 17 años, recé de verdad. No sabía las palabras correctas, no recordaba las oraciones, pero hablé con Dios como un hijo habla con el padre después de años de pelea. Lo siento, me equivoqué. Fui orgulloso, fui rabioso. Te culpé por cosas que no entendía. Perdóname. Ayúdame. No quiero vivir más así. Y en el silencio de aquella iglesia, sentí que él me escuchaba. Antes de salir, encendí una vela. Compré una imagen pequeña de Carlo. Y me prometí a mí mismo: nunca más voy a ser aquel hombre. Cuando volví a Brasil, era otra persona. Julia lo notó. Mi madre lo notó. Mis amigos lo notaron. Volví a la iglesia. No fue fácil. Tenía vergüenza. Vergüenza de lo que había hecho, de lo que había dicho, de lo que había sido. Pero volví. Comencé a ir a misa los domingos. Después, durante la semana también. Me confesé. Por primera vez desde los 14 años. El sacerdote me escuchó con paciencia y me dio la absolución. Cuando salí de aquel confesionario, lloré de nuevo. Pero era un llanto diferente. Era alivio. Busqué a las personas que había atacado en internet. Pedí perdón, públicamente. Muchos me perdonaron, algunos no. Lo entiendo. Hice que el video del vivo desapareciera. Borré todo. Pero la memoria quedó. Y es bueno que quede. Porque me recuerda de dónde vengo. Y a dónde no quiero volver más. Hoy, 3 años después, soy católico practicante. Voy a misa. Comulgo. Rezo el rosario.
Leo la Biblia. ¿Julia? Ella todavía no volvió. Pero respeta, y oro por ella todos los días. Me volví devoto de Carlo Acutis. Tengo una imagen de él en mi oficina. No para idolatrar, sino para recordar. Recordar que Dios usa hasta nuestros errores para transformarnos. Recordar que la santidad no es para quien nunca se equivocó. Es para quien se levanta después de caer. Quemé la imagen de un santo, y él me enseñó lo que es ser quemado por Dios. Si estás escuchando esto ahora, hermano, hermana, quizás estés donde yo estaba. Lleno de rabia, lleno de dolor, lleno de preguntas sin respuesta. Quizás tú también culpes a Dios por algo que pasó. Por la muerte de alguien, por una enfermedad, por un abandono. Te entiendo. Pasé 17 años culpando a Dios por la muerte de mi padre. Pero ¿sabes qué descubrí? Dios nunca fue el enemigo. El enemigo era mi dolor no sanado. Era mi orgullo. Era mi rechazo a confiar. Carlo Acutis me enseñó algo que nunca voy a olvidar. Dios no castiga. Él espera. Esperó 17 años por mí. Esperó que quemara la imagen de su siervo. Esperó que cayera de rodillas. Esperó que pidiera perdón. Y cuando finalmente pedí, ya me había perdonado antes incluso de que abriera la boca. Hoy no tengo vergüenza de decir, me equivoqué, pequé, blasfemé, pero fui perdonado. Y si yo lo fui, tú también puedes serlo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos. Dios te espera, con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. Si esta historia te conmovió, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal para seguir caminando conmigo en estas historias de fe. Deja tu like, porque esto ayuda a que este mensaje llegue a quien todavía está en el odio, en la rebeldía, en la oscuridad. Comenta aquí abajo tu testimonio, o cuéntame, ¿qué necesitas perdonarle a Dios hoy? Leo todo. Oro por cada uno. Comparte este video con alguien que necesita saber que todavía hay esperanza. Esto no es entretenimiento, es rescate. Te digo esto desde Sao Paulo, años después de aquel vivo maldito. Todavía con el calor de aquel abrazo invisible dentro de mí. Todo comenzó con fuego y odio. Hoy, continúa con luz y amor. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga, te sane y te reconstruya. Amén.